Hola, mi nombre es Andrés Palacio, yo soy médico internista endocrinólogo y voy a hablarles de las metas del control glicémico en el paciente con enfermedad cardiovascular. Siguiente. La enfermedad cardiovascular en el paciente diabético tiene un espectro muy amplio, pues afecta realmente todo el sistema cardiovascular. Afecta el corazón a través de depósitos de ácido graso en el miocito, cambia el consumo energético del corazón, haciendo que el corazón, a pesar de tener preferencia para consumir cuerpos cetónicos, empiece a abastecerse de la glucosa, lo que hace que esto sea más ineficiente desde el punto de vista metabólico. Hay aumento en el estrés oxidativo, en la inflamación, hay disfunción mitocondrial, hay daño a nivel capilar causando que hayan shunts arteriovenosos. En la diabetes también hay compromiso de oclusión a nivel de las arterias causado por la aterosclerosis. Y el compromiso a nivel cardiovascular también se da por daño renal. Sabemos que hay complicaciones microvasculares. En la enfermedad renal tenemos dos componentes que afectan el sistema cardiovascular. Uno, la albuminuria, que nos habla de una disfunción endotelial, y el otro es la disminución en la rata de filtración glomerular, que es un factor de riesgo cardiovascular, nos predispone a tener más eventos cardiovasculares y también predispone a los pacientes a tener más falla cardíaca. Por eso cuando tratamos los pacientes con diabetes no solo estamos tratando de disminuir los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y la mortalidad cardiovascular, sino que también estamos tratando de disminuir la incidencia de falla cardíaca y de enfermedad renal. Siguiente. El estudio de SST nos permite apreciar cómo la hiperglicemia, sin los otros factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardiovascular, juega un papel muy importante en esta patología. Este estudio demostró que el control intensivo de glicemia comparado con el control convencional disminuía las complicaciones microvasculares. Al terminar este estudio, la diferencia entre hemoglobina glicosilada en ambos brazos se perdió y rápidamente se juntaron los dos brazos y el control glicémico fue igual durante el seguimiento observacional, que es el estudio EDIC. Y podemos ver cómo al pasar el tiempo y a pesar de que ya no había diferencia en la hemoglobina glicosilada, sí se logró demostrar que el control glicémico intensivo durante los primeros 2 años disminuía los eventos cardiovasculares en un 58%. Este estudio nos permite demostrar de forma concluyente que el control intensivo de glucosa, después de un largo plazo, sí permite disminuir las complicaciones cardiovasculares. Siguiente. Pero la diabetes tipo 2 es una enfermedad heterogénea porque no solo conlleva a hiperglicemia, sino que los pacientes diabéticos tipo 2 generalmente están acompañados de obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia y otros factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que ellos tengan eventos cardiovasculares y complicaciones cardiovasculares. Como no teníamos una evidencia contundente de que el control glicémico intensivo disminuyera las complicaciones cardiovasculares, se realizaron múltiples estudios con diferentes grupos poblacionales, algunos con diabetes mellitus recién diagnosticadas, otros con diabetes mellitus de mayor tiempo de duración, unos que incluyeron pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, otros con pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con múltiples factores de riesgo cardiovascular. Y a pesar de esto, ninguno de estos estudios en sí mismo logró demostrar que el control intensivo disminuyera las complicaciones cardiovasculares y la mortalidad. Solo los metaanálisis, como vemos en este caso, pudieron demostrar que el control intensivo de glucosa disminuía los infartos agudos de miocardio sin tener realmente ningún impacto en la mortalidad general. Uno de los estudios, como todos sabemos, el ACCORD, hubo que suspenderlo de manera temprana en el 3er año porque se vio un aumento en la mortalidad de los pacientes tratados intensivamente cuando se comparó con el grupo estándar. Siguiente.
podemos ver cómo estos estudios nos pueden llevar a concluir que hay riesgos y que hay beneficios del control intensivo de la glicemia. El mayor riesgo, aunque solo se vio, como lo mencionamos anteriormente en el ACORD, fue el aumento de la mortalidad del control intensivo. Lo que sí nos demostraron todos estos estudios es que tratar de controlar intensivamente la glicemia aumenta el riesgo de tener eventos de hipoglicemia severa, y los beneficios del control intensivo son una disminución de infartos agudos de miocardio, una disminución de las complicaciones microvasculares que a largo plazo pudieran traducirse en disminución de complicaciones macrovasculares. Siguiente. Por lo tanto, podemos decir que la hipoglicemia es realmente el factor que más limita lograr el control adecuado de glicemia, pero el punto más importante que quiero enfatizar es que la hipoglicemia se debe evitar independiente del control glicémico, sobre todo la hipoglicemia severa. Y esto lo digo porque en el estudio ACORD pudimos ver cómo los pacientes en el grupo intensivo y en el grupo estándar que tuvieron episodios de hipoglicemia sintomática o severa tuvieron una mayor mortalidad que los pacientes que no la tuvieron. Pero también se pudo ver cómo los pacientes con hipoglicemia sintomática o severa en el brazo estándar tuvieron mayor mortalidad que los pacientes que recibieron tratamiento intensivo. Siguiente. Desde la publicación de estos estudios hemos hablado de individualizar las metas de control glicémico en los pacientes con diabetes tipo 2 y podemos hacer algunas recomendaciones. Primero, las características clínicas nos pueden ayudar a saber en cuáles pacientes podríamos aceptar tener una hemoglobina glicosilada por encima de 7%. Este grupo de pacientes son los que tienen enfermedad cardiovascular ya establecida, pacientes con complicaciones microvasculares avanzadas, pacientes que tengan una baja expectativa de vida, pacientes que probablemente tengan una expectativa de vida menor a 3 a 5 años, porque sabemos que se requiere mayor tiempo que para disminuir las complicaciones macrovasculares, y aquellos pacientes con hipoglicemia, especialmente los que tienen episodios de hipoglicemia severa, que se define como aquella hipoglicemia que requiere ayuda de otra persona, o pacientes con episodios frecuentes de hipoglicemia, o pacientes que tengan hipoglicemia asintomática. En este grupo de pacientes podríamos aceptar una meta de hemoglobina glicosilada entre 7 y 8%. También podríamos tener esta misma meta de hemoglobina glicosilada entre 7 y 8% en aquellos pacientes en los cuales, a pesar de intensificar u optimizar el tratamiento con la diabetes, no vemos que tengan una disminución de la hemoglobina glicosilada. Siguiente. La hemoglobina glicosilada es la manera como tradicionalmente hemos definido un buen control glicémico, y es el examen con el cual generalmente trazamos las metas para lograr o definir qué paciente está bien o mal controlado. La meta de hemoglobina glicosilada en los pacientes con diabetes, con y sin enfermedad cardiovascular, debe ser por lo general una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. Este examen, a pesar de que es un examen muy bueno, como todos los exámenes en medicina, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de la hemoglobina glicosilada son que es un examen que es estable cuando se toma la muestra, la variabilidad es baja, especialmente la variabilidad intradía, lo que es diferente de la glucosa, porque todos sabemos que la glicemia puede tener una variabilidad muy alta interdía e intradía. Este examen no requiere ayunas, no es afectado por ninguna condición aguda, nos refleja el control glicémico a largo plazo. Es realmente una herramienta que utilizamos hoy en día para guiar y ajustar el tratamiento médico en los pacientes. Está estandarizado y es confiable en la mayoría de los laboratorios y tiene un fuerte valor predictivo para las complicaciones de la diabetes. Siguiente. Pero la hemoglobina glicosilada también tiene limitaciones, y una de las limitaciones es que es realmente una medida indirecta del promedio de glucosa.
no nos proporciona una medición de la variabilidad glicémica ni de la cantidad de hipoglicemias que el paciente puede estar teniendo, y tienen algunas variables que nos pueden afectar los valores independiente del nivel glicémico, como son las hemoglobinopatías, el recambio aumentado de células rojas, sea por pérdidas sanguíneas, sea por hemólisis. Sabemos que cambia según la edad y según la raza de los pacientes. Entonces es muy importante tener en cuenta estas limitantes cuando nos trazamos las metas, porque en los pacientes con diabetes no solo queremos una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, sino que también queremos que los pacientes estén la mayor parte del tiempo con sus glicemias entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Y debemos tratar de evitar a toda costa que los pacientes tengan glicemias por debajo de 70 miligramos por decilitro la menor cantidad de veces posibles, y ojalá que los pacientes no tengan glicemias por debajo de 54 miligramos por decilitro. Siguiente. Este análisis del DSST nos permite explicar por qué deseamos que los pacientes pasen la mayor parte del tiempo con las glicemias entre 70 y 180 miligramos por 70 y 180 miligramos por decilitro. Podemos ver que cuando los pacientes están más del 70% del tiempo con la glicemia en rango, y en rango lo definimos como 70 a 180 miligramos por decilitro, el riesgo de complicaciones microvasculares es muy bajo. Así, cuando los pacientes tienen más del 70% de las glicemias entre 70 y 180, el riesgo de retinopatía es menor del 5% y el riesgo de albuminuria es menor de 3%. También podemos ver cómo las complicaciones van aumentando a medida que los pacientes van dejando de estar por fuera de este rango deseado. Siguiente. Es así como hoy en día no solo queremos que los pacientes con diabetes tengan una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, sino que además queremos que ellos tengan un 70% del tiempo la glicemia entre 70 y 180 miligramos por decilitro, independiente del método de medición que utilicemos, sea glucometría o sea con monitoreo continuo de glucosa. También queremos que el paciente tenga menos del 4% de las glicemias por debajo de 70 miligramos por decilitro, y debemos evitar a toda costa que el paciente tenga glicemias por debajo de 54 miligramos por decilitro. Por eso queremos que menos del 1% de la glicemia, y ojalá ninguna, esté por debajo de 54 miligramos por decilitro. Siguiente. Las guías colombianas publicadas en el 2015 nos recomiendan que en el paciente diabético y con enfermedad cardiovascular establecida se busque una meta de hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, lo cual, a mi modo de ver y con todo lo que hemos visto anteriormente, es una recomendación válida y vigente hoy en día. Siguiente. Pero hablemos desde el punto de vista práctico, ¿cuál sería la recomendación? Como mencionamos anteriormente, la hipoglicemia es la principal barrera para lograr la meta de control glicémico, y es por eso que tenemos que distinguir los pacientes que tienen riesgo de presentar episodios de hipoglicemia versus los que no tienen este riesgo. Desde el punto de vista clínico, hay factores de riesgo de hipoglicemia, y estos factores de riesgo son la enfermedad renal, la enfermedad hepática y los pacientes que tienen una duración mayor de 10 años de diabetes. Pero también podemos determinar, según el tipo de tratamiento que el paciente esté recibiendo, cuáles tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Siguiente. Por eso la meta de la hemoglobina glicosilada la podemos determinar según la estrategia o los medicamentos que el paciente está recibiendo. Podemos decir entonces que la meta de hemoglobina glicosilada es menor de 7% en aquellos pacientes que estén siendo tratados con medicamentos que no aumentan el riesgo de hipoglicemia, siendo estos la metformina, los inhibidores de DPP4, los agonistas de GLP-1, las tiazolinedionas y los inhibidores de SGLT2. En los pacientes que están recibiendo medicamentos que aumentan el riesgo de hipoglicemia, como son la insulina y las sulfonilureas, la meta de hemoglobina glicosilada debe ser lo más cerca de 7%, con el menor número de eventos de hipoglicemia y ojalá sin hipoglicemias severas y sin hipoglicemias por debajo de 54 miligramos por decilitro. Siguiente. Desde el 2016 en adelante,
aparecieron una serie de publicaciones con 2 grupos terapéuticos o 2 familias de medicamentos que cambiaron el manejo de la diabetes de manera radical. Algunos de los agonistas de GLP-1, que es un grupo de estos medicamentos, han demostrado disminución en el compuesto o en el desenlace de mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal cuando se utiliza en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida o en pacientes con factores de alto riesgo cardiovascular y mayores de 60 años. Es así como el liraglutide y el semaglutide tienen evidencia para disminuir los desenlaces cardiovasculares independiente del control glicémico. Asimismo, el dulaglutide que tenemos en Colombia tiene la misma evidencia. Siguiente. Los inhibidores de SGLT2 son el otro grupo farmacéutico que también demuestra que en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, el uso de estos medicamentos disminuye la mortalidad cardiovascular, disminuye las hospitalizaciones y la mortalidad por falla cardíaca, disminuye la albuminuria, estabiliza la tasa de filtración glomerular, disminuye los infartos agudos de miocardio no fatales y los accidentes cerebrovasculares no fatales. Siguiente. Por eso, las guías de diabetes hoy en día nos llevan a que la primera pregunta que hagamos cuando vemos un paciente con diabetes no sea el control glicémico, sino que la primera pregunta es si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, si el paciente tiene falla cardíaca o enfermedad renal. Si alguna de estas preguntas, la respuesta es sí, debemos considerar el uso de un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 independiente del control glicémico. Siguiente. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, los pacientes deben ser tratados con un agonista de GLP-1 o con un inhibidor de SGLT2 independiente de la metahemoglobina glicosilada. Siguiente. En conclusión, podemos decir que en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida se debe adicionar un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 independiente de la metahemoglobina glicosilada. Una metahemoglobina glicosilada menor de 7% es razonable en los pacientes que no tienen riesgo de hipoglicemia iatrogénica y es en aquellos pacientes que están siendo tratados con metformina, inhibidores de DPP-4, agonistas de GLP-1, tiazolinedionas o inhibidores de SGLT2. En los pacientes manejados con insulina o con sulfonilurea, la metahemoglobina glicosilada debe ser lo más cerca a 7%, evitando tanto la hipoglicemia severa o disminuyendo la mayor cantidad de episodios hipoglicémicos que los pacientes presenten. Así podemos concluir que la meta en estos pacientes debe ser una hemoglobina glicosilada por debajo de 7% si el paciente no está teniendo hipoglicemia o lo más cerca de 7%, entre 7 y 8% con el menor número de eventos de hipoglicemia. Muchas gracias.